¿cómo le gusta que le digan? ¿Fray Alejandro o Padre Alejandro, teniendo en cuenta que es un sacerdote carmelita? Ya nos acostumbramos a que todo el mundo en la comunidad nos llama padres, pero el fray me gusta muchísimo porque es finalmente el origen de nuestra vocación y de la mía personalmente. Antes que soñar con ser sacerdote, yo creo que mi sueño fundamental fue hacerme fraile, o sea que Fray Alejandro me encanta. Y es un sacerdote carmelita, ¿no es así? Carmelita descalzo, claro Pero que no sí. cualquier monje, no cualquier sacerdote, sino alguien muy famoso hoy en día como cantante. Es decir, usted nos está haciendo quedar muy bien en el exterior precisamente porque se ha posicionado como un cantante, incluso un cantante de canto gregoriano, cantante de canto gregoriano, ¿está bien dicho así? Sí, claro. Bueno, que sí. entonces yo quiero que nos cuente cuánto hace que está dedicado precisamente a esto de la música. Bueno, la música ha sido toda la vida, desde que yo era un niño. Mi hermana es guitarrista y mi hermana, yo me acuerdo siendo un niño de 4 años, mi hermana ya tocaba guitarra, había estudiado en Bellas Artes y yo me le acercaba para cantar pasillos, bambucos, toda la música colombiana que ella aprendió y yo era su cantante oficial. O sea que desde aquel entonces comenzó y después entro al conservatorio, concretamente a un lugar que amo profundamente, que fue muy significativo acá, la Coral Tomás Luis de Victoria. Entro a la Coral Tomás Luis de Victoria, me formo como músico, después Universidad de Antioquia, después ingreso a la comunidad y bueno, en París, en el Conservatorio Nacional de París seguiría. Cuando este programa salga al aire, usted estará en Filipinas, precisamente atendiendo un compromiso musical. Cuéntenos qué. Es muy bonito, Luis Antonio es el señor cardenal, el arzobispo de Filipinas, muy reconocido, un hombre muy cercano al Papa, fue la persona que hizo posible la presencia del Papa en Filipinas durante estos días. Y en las entrevistas cuando él se refería a quién era el pueblo filipino, Luis Antonio Tagle decía: lo fundamental para los filipinos, lo que sostiene la cultura filipina es la fe y la música. Entonces, cuando él pensó en traer a nuestro querido Papa Francisco, llevarlo a Filipinas, inmediatamente pensó en el coro gregoriano de París. Habló con la Alianza Francesa en Filipinas y organizaron entre ambas instituciones, pero sobre todo con el señor cardenal, todo lo que habría sido, lo que sería la presencia del coro, recorriendo las grandes ciudades de Filipinas, las islas, para llevar música y celebraciones espléndidas con una liturgia preciosa, pero sobre todo llena de una música que es espiritual por sí sola. Y nos van a presentar en espacios muy lindos. Los franceses estaban aterrados un poco, porque vamos a estar por ejemplo, en un mall simplemente nos van a poner a cantar frente al público. Ellos decían: no, eso es una falta de respeto, que no sé qué, esto es canto gregoriano. Y yo decía: así somos en América Latina, y los filipinos y los latinoamericanos nos parecemos mucho, somos creyentes, no nos da pena decir que creemos en Dios, y estamos en un supermercado, seguimos siendo creyentes, entonces permítanos mostrar cómo es nuestra fe. Y sentía un país tan hermano, que cuando hablamos de Filipinas y hablamos de Colombia es como si tuviéramos, es que tenemos las mismas raíces. Así es. Y usted hace parte entonces de ese prestigioso coro gregoriano de París y termina esa gira que va a ser por Filipinas y seguramente por otros sitios y va a pasar la Semana Santa, como lo hace desde tiempo atrás, precisamente con este grupo, con este coro. ¿Cómo es esa Semana Santa, padre? Es un sueño, es muy lindo y es un compromiso muy grande. Significa que el Coro Gregoriano de París fue una institución fundada en 1972 y el objetivo del coro fue promover el canto gregoriano, no solamente a nivel nacional, a nivel de Francia, sino que en ese momento prácticamente la iglesia francesa, sobre todo, estaba como echando en el olvido el canto gregoriano. Había llegado el Concilio Vaticano II y muchas personas hablaron en contra del canto gregoriano como si como si el concilio alguna vez hubiera dicho que no era la música de la iglesia o algo así, cosa que es absolutamente falsa. La iglesia siempre insistió en el canto gregoriano como la música de la iglesia y la música oficial, sin que se cerrara a otro tipo de música. Entonces surge el Coro Gregoriano de París con una cantidad de jóvenes en torno a un monje, Eugène Cardin,
y se dedican a estudiar paleografía, semiología. Esa es la institución que hasta el día de hoy se sigue reuniendo. Hace más de 30 años lo que hacemos es, o lo que hacían ellos es reunirse todos los que han sido alumnos del coro. Viene gente de Filipinas, viene gente de Corea, viene gente de Japón, vienen personas de República Checa, de América Latina, de Colombia, y nos reunimos de todas partes del mundo, los que son estudiantes, pero también los que ya somos profesionales a nivel de canto gregoriano. Y he tenido como el privilegio, el honor, el regalo de que ellos, desde que yo me formé con ellos como gregorianista, no solamente me formaron como músico, intérprete y director, sino también como sacerdote especializado en canto gregoriano. Mis clases yo me acuerdo que eran las mismas de todo el mundo, pero además había clases mucho más refinadas donde me decían, bueno, ¿cuál es la música del sacerdote? ¿Qué es lo que el sacerdote canta? ¿Cómo es la misa del rito de Pablo VI, obviamente, o sea, Concilio Vaticano II, pero en gregoriano? Y me formaron sin yo saber después que la persona que iban a seguir llamando anualmente y que mi comunidad me iba a permitir viajar era este servidor. O sea, voy y celebro toda la Semana Santa. Es que es el único sacerdote dentro de 300 personas que conforman ese coro, ¿no? Somos, sí, o sea, en este momento incluso hay otro sacerdote, Guillaume Antoine, que es un sacerdote de Bretaña, de ahí de Francia del norte, y somos como los dos últimos sacerdotes en muchas décadas que podemos decir que ya somos gregorianistas puramente y sacerdotes también. Bueno, ya vamos a volver a esto de la música, porque yo quiero conocer cómo una persona como usted, digamos, sacrificó entre comillas, una brillante carrera como cantante para ingresar a una comunidad religiosa, concretamente a los carmelitas. Usted es de Medellín, ¿no? De Medellín, claro que sí. De unos papás que dice muy santos. Sí, muy santos, muy buenos. De los cuales aprendió seguramente todos esos principios de la fe y demás. Yo decía que me metí de fraile a ver si logro ser alguna vez tan bueno o tan santo como ellos dos. Incluso una pequeña, como dijéramos que, no sé si publicidad es la palabra, pero su mamá era digamos, una seguidora de nuestro canal. Claro. Y usted también dice, murió muy acompañada viendo la misa, claro, el Santo Rosario que presentamos nosotros. Fueron los dos. Yo todavía me acuerdo hace unos años, cuando mi papá ya estaba muriendo, viendo Televid. En ese momento se llamaba Televida. Ajá. Viendo, o sea, los últimos programas, mi papá y yo en la clínica con él acompañándolo esa noche y nosotros viendo Televid. Y después mi mamá durante todos estos años, mi mamá tenía una enfermedad de Parkinson que se llama Parkinson rígido, lo cual prácticamente la volvió cuadraplégica, no se podía mover para nada, ya no se podía ni siquiera dar la bendición. O sea, toda la experiencia de fe de mi mamá durante su enfermedad fue alimentada, fue creciendo por Televid. Qué bonito. Eso es un reconocimiento que yo tengo que hacer a ustedes. Ustedes no se imaginan la compañía que son ustedes para un paciente, la ilusión que significa ver el programa que va a ver, la ilusión de los retiros, cuando se van a retiro, que presentaban los conferencistas. Mi mamá decía, es que nos vamos de retiro, decía mi mamá. Qué bonito. Entonces salía el bus, había uno que en Televid se habían ido y que estaban presentando por televisión a los conferencistas y mi mamá estaba en retiro. No me hablen que estoy en retiro. Debe estar muy contenta su mamá en el cielo, viendo que usted está en este momento participando de un programa acá del canal. Bueno, padre, nació con vena musical. Desde los 4 años ya estaba cantando, ¿no? Música colombiana y andina. Claro. Música colombiana y sí, suramericana y colombiana en general. ¿Qué le gustaba? ¿Qué cantantes eran sus preferidos? A ver, hay una música que a mí me marcó definitivamente a nivel de la música latinoamericana y creo que además fue mi gran amiga. Pude tener el honor de tenerla como amiga, Mercedes Sosa. Lo que hizo para mí Mercedes Sosa fue transformarme el corazón. Yo creo que fue la primera mano de Dios que me agarró a través de sus cantos. Y tuve la oportunidad, fue a través de eso que me hice amiga de ella, de decirle,
yo quiero agradecerle porque usted no sabe lo que su música hizo en mí para acercarme a Dios. Yo creo que ahí está todo. La música colombiana, cualquiera de los compositores nuestros del viejo Tolima, Garzón y Collazos y todo eso. Absolutamente, claro. Nos vamos a un corte de mensajes importantes del canal y ya regresamos porque tenemos mucho que hablar con Fray Alejandro Tobón. Sus estudios los hizo en el Colegio de los Hermanos de la Salle. ¿Cómo le fue allí? En el Colegio San José. En el Colegio San José. Los hermanos, tengo un recuerdo muy lindo. Ya nos tocó un momento donde había personajes particulares que eran muy importantes. El hermano Bernardo, por ejemplo, sería un gran testimonio. Todos los que me vean, que son de la generación de los años 80, 70, 60, se acordarán del hermano Bernardo, un hombre santo. Siempre con su hábito, siempre con el amor a los niños y tendremos grandes recuerdos. Igualmente, hermanos que nos marcaron la vida. Pero usted allá, el muchachito, muy piadoso, a los 12 años perdió la fe. ¿Qué pasó? Volví ateo. A ver, el ateísmo fue, bueno, el ateísmo entre comillas, porque es que uno con un par de papás así, o con una abuela como la mía que era igual de enamorada del Señor, pues es muy difícil volverse ateo. ¿Por qué fue lo del ateísmo? Fue una pregunta existencial muy fuerte. Es decir, fue la época de las bombas, posteriormente fueron las bombas, pero fue la época de la toma del Palacio de Justicia, fue la época de la destrucción de Armero, y lo que el niño de 12 años se preguntaba era, ¿dónde está Dios? Si la gente está sufriendo, fueron los terremotos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Y ese ¿dónde está Dios? Sumado a unas catequesis maravillosas vividas hasta quinto de primaria y que cambiaron muchísimo a partir de primero de bachillerato, mucho más de un tinte diferente, que finalmente no le daba a uno respuestas. Y hay que decirlo, el dolor de mi pueblo, de la gente, yo creo que me dolió muchísimo. Y cuando yo decía, pero se supone es que a uno le enseñan como que Dios es un titiritero que maneja todo desde arriba, entonces a estos les mando un terremoto, a aquellos les mando tal cosa, o a ellos una bomba. Cuando el hecho de enfrentarme con esa mentalidad que es falsa, que Dios no manda de arriba nada de ese tipo de cosas, pero fue después que descubrí que eso era falso. En ese momento era, pero si es que a mí me dicen que Dios es bueno, ¿y por qué permite esto? Fue después para descubrir que Dios, primero, no manda los desastres ni los dolores, sino que en medio del desastre y del dolor, Dios abraza, sostiene a la persona. Pero en ese momento yo no entendí. Y a partir de ahí dije, no, Dios no existe, es un cuento muy bonito de mi papá y mi mamá. Y eso sumado a que dio con unos profesores que no respondieron a todas las inquietudes suyas y en general de toda la clase, ¿no? Sí, había un pequeño problema ideológico. Era la época de una, digámoslo así, de una teología de la liberación más encaminada hacia una sociología un poco comunista, leninista. Entonces eran unos profesores que trabajaban mucho desde el tema. Es un poco complicado decirlo porque hoy en día puede ser unos juicios muy duros, pero fueron épocas duras. Entonces, muy insistente sobre el asunto de la gente que sufre, del pobre de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo es difícil de explicar. Para mí nunca fue como la respuesta. Para mí la respuesta llegó después. Hay que decirlo, muchos compañeros suyos no tienen hoy en día la fe que usted tiene, ¿no? Son muy fríos, digamos así. Es más, llegaron en ese momento a escribir un libro que tengo entendido se llamó Alcatraz. Ellos se sentían como en una cárcel. Pero avancemos porque podríamos quedarnos ahí, que es una cosa incluso hasta simpática. Alcatraz, sí. Bueno, usted termina sus estudios y para cuando termina ya había incluso iniciado estudios en la Escuela Tomás Luis de Victoria de música, ¿verdad? Claro. ¿Qué planes tenía usted al terminar ese bachillerato? Tenía muchos sueños. La idea mía era terminar el bachillerato, recoger dinero suficiente para irme a estudiar a Inglaterra. No éramos una familia adinerada. Yo sabía que tenía que hasta lavar platos o pintar casas. A mí no me importaba porque yo tenía
entre ceja y ceja que me iba a estudiar música antigua. Y música antigua en Londres, más o menos ya conocía el tipo de escuelas que yo podría, a los que yo tendría acceso, y es el sueño. El sueño era ya unos amigos habían viajado, o sea que ya tenía alguien que me podía recibir. Un poco el sueño que muchos estudiantes tienen en este país, ¿no? Exacto, pero Dios tenía otros planes para con usted. ¿Qué pasó un 1 de abril? No sé, usted me dirá, ¿fue 1991, 1992? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó esa fecha? Sí. Qué buena memoria. Fue un 1 de abril de 1991. ¿Qué pasó? Que caí rendido a los pies del Señor por una película. Esa película fue muy cercana para muchos de nosotros. Se llama Hermano Sol, Hermana Luna. Elaborada, dirigida por un gran director que amo profundamente, Franco Sefirelli, un hombre con un lenguaje lleno de símbolos, lleno de una fotografía que es absolutamente capaz de decir lo inefable. Cuando yo entro en la película, entré como pez en el agua. Todo el lenguaje me resultó absolutamente claro. Para mí no había nada que estuviera difícil de entender. Todo fue claro y fue a través de esa película que Dios me dijo, te amo, quiero vivir contigo y quiero que seamos una sola carne para siempre. Desde antes de nacer ya usted tenía una relación con San Francisco de Asís, una historia muy bonita. Por favor, padre, cuéntenosla, por favor. Bueno, la historia fue el embarazo de ese niño que era Alejandro Tobón, Francisco Alejandro Tobón. Fue muy complejo. Mi mamá ya era una mujer con una edad importante para tener hijos, creo que iba por los 40. Y entonces el niño estaba atravesado en la barriga, así. 8 meses y el niño estaba atravesado en la barriga. Entonces se hablaba de una cesárea, era imposible en ese momento la situación de mi mamá, la salud, entonces era muy peligroso. Y una amiga de mi mamá, una señora amiga, la suegra de una tía que quisimos mucho, Livia, le dice, yo soy devota de San Francisco y vamos a hacer una cosa, vamos a consagrarle ese bebé a San Francisco y San Francisco va a hacer el milagro de que el niño se enderece. Y así fue. En una noche, sin entenderse cómo, semejante muchacho tan grande, logró enderezarse y ponerse en la posición que debía nacer. Y pocos días después nació. Desde que yo nací, o sea, desde los primeros pasos que di, mi mamá siempre me insistía, ¿quién sabe para qué lo tiene mi Dios? Porque usted es Moisés salvado de las aguas, me decía. Y siempre me enseñó ella y mi papá a amar profundamente a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís se convirtió en el compañero, en el amiguito imaginario, en el sueño de un hombre vestido con hábito y caminando los campos y hablando con los animales, que eran dos cosas que yo amaba profundamente. Exactamente, usted tenía esas características muy franciscanas, ese amor por las plantas, por los animales, por la naturaleza, ¿no? ¿De qué manera se expresaba esto? Tenía colección de animales, o sea, en mi casa hubo de todo y me permitieron, tuve la libertad de haber tenido un patio donde tuve desde culebras, todo tipo de pájaros, gatos, perros, los animales eran una pasión para mí. Bueno, padre, sale usted choqueado, como se dice, Total. de esa película. Sí. ¿Qué decisiones tomó a partir de esto? Yo me acuerdo que vi la película con mi mamá, para mí el lenguaje fue claro, o sea, no había nada que hacer. Dios sí existía y era maravilloso y era fascinante. Ahí dije yo, voy a empezar a hablar con Él. Al día siguiente comencé a hablar. De hecho no sabía cómo hablar y empecé a escribirle. Y pasaban horas enteras, días enteros, donde me pasaba horas escribiéndole. Y yo me acuerdo que el primer texto que yo escribí, que ahí lo guardo preciosamente, fue, yo no sé qué me está pasando, pero me estás derrumbando la vida como un castillo de naipes. Estoy fascinado contigo, pero todo lo que tenía soñado hacer, ya no sé qué voy a hacer. Aquí estoy, haz lo que quieras. Y comencé a orar. O sea, la película hubiera sido un impacto de unos minutos o de unos días, si hubiera sido simplemente una película. Pero a partir de ahí me acordaba de la oración que yo hacía cuando estaba niño con las profesoras de primaria y la oración con mis papás. Entonces nuevamente me agarré
de esa piedra, de esa roca firme, y comencé a hacer oración. Hablaba con Jesús, me encerraba en la habitación y hablaba con Él. Y cada día estaba más enamorado de Él, más fascinado con Él, hasta que 3 meses después dije, no, pues si esto es tan bueno, yo quiero vivirlo toda la vida. Yo estoy fascinado con Él. A mí me preguntaban los franciscanos, ¿por qué quiere hacerse fraile? Y decía, porque esto es tan bueno que lo quiero vivir toda la vida. Exactamente, a los franciscanos. Esa fue la primera comunidad que usted buscó para ingresar, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque soy diabético e insulino dependiente. Entonces hice un proceso precioso. Hay un padre que amo profundamente, que fue el que me recibió por primera vez en la puerta del convento franciscano, y le dije, usted va a decir que estoy loco, porque mi historia es con una película, y le conté la historia. Y me dijo, ¿por qué no? Una hermosura, el padre Jaime Daniel. Jaime Daniel me mira y me dice, ¿por qué no? Si Dios utiliza cualquier medio para decirnos que nos ama. Y a partir de ahí, fascinado con los franciscanos, hice todo el proceso, pero al final, el padre José Domingo Ángel, en ese momento, ya fallecido, me dice, tú tendrías todas las características para ser un buen fraile, pero no te podemos recibir por tu enfermedad, porque consideramos que es un impedimento para la vida comunitaria. Bueno, iba a seguir usted entonces en ese camino de buscar un lugar donde encontrarse de por vida con el Señor. Pero eso vamos a hablar en un próximo programa. Yo espero que ustedes no se desconecten, es un excelente invitado el que tenemos el día de hoy, así que nos vemos la próxima semana. Padre, muchas gracias por esta primera parte de la entrevista. A ti muchísimas gracias, qué honor estar con ustedes y haber sido invitado por ustedes. Bueno, vamos a continuar hoy la entrevista con Fray Alejandro Tobón, sacerdote carmelita. Padre, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchísimas gracias. La semana pasada usted nos contó cómo fue su conversión, una conversión bien interesante, hasta muy curiosa, a partir de una película, Hermano Sol, Hermano Luna, ¿no fue así? Así es, una experiencia muy linda donde Dios creo que lo agarra a uno por la mirada y se lo lleva. Por cierto, Zeffirelli, que fue el director de esta película, un convertido, ¿no? Un convertido él mismo. En alguna oportunidad pude escuchar lo que fue su conversión, y cuando estuve en Asís, justamente fue allí donde, a través de la mirada bondadosa de un Juan 23, que en vez de regañar al director que no permitía hacer nada y fue a visitar Asís, miró con gozo, lo miró al otro que estaba escondido casi furioso porque le habían dañado su película, sus escenas, lo mira y lo bendice. El primer fruto de Zeffirelli, de su conversión, es Hermano Sol, Hermana Luna, que sale en 1972, el año en que yo estaba naciendo. Fue una película con unción, porque seguramente que a partir de esa película se dieron muchas conversiones y muchas vocaciones religiosas. Claro. Para la muestra un botón. Bueno, usted salió de esa película, como decíamos la semana pasada, choqueado, con un deseo gigante de entregarle la vida al Señor, y tomó decisiones incluso inmediatas. A los 3 meses ya estaba buscando una comunidad religiosa, fue a los franciscanos, tuvo, digamos, un pequeño inconveniente allá debido a que usted sufre de diabetes, ¿no es así? Sí, diabetes mellitus. Pero siguió buscando hasta encontrar la comunidad carmelita. ¿Cómo fue eso? Entro a los terciarios capuchinos. Una vez había hecho el proceso, es muy interesante porque fueron 3 comunidades realmente. Entro a los terciarios capuchinos impulsado por mi mamá. Yo había dicho a ella, me voy de fraile. Para mi mamá fue muy duro saber que su hijo se iba, pero lo aceptó con amor. Y cuando yo llego desbaratado por la noticia de los franciscanos, me dijo ella, yo conozco unos padres franciscanos, no son los de la orden de frailes menores, pero es una orden muy hermosa, yo te voy a ayudar a hablar con ellos. Y gracias a ella hace contactos y hablo con los padres, aceptan mi proceso, entro a los terciarios capuchinos, comienzo una experiencia muy hermosa de fraternidad, de servicio, de trabajo con jóvenes de rehabilitación, que es el trabajo de ellos principalmente, drogadictos o personas que han estado en la delincuencia, un trabajo precioso. Y allá resultó que uno de mis compañeros era enamorado de la espiritualidad carmelitana y me pone a leer Carlos Casas, me pone a leer San Juan de la Cruz,
Santa Teresa, Santa Teresita, y empiezo yo a entrar en aquel océano de amor, porque es que el Carmelo es puro amor, y enamorarse de Dios, que era lo que a mí me había pasado. Rápidamente digo, dígale a los carmelitas y dígale al padre Luis Guillermo Vélez que yo quiero ser carmelita. Ahí comenzó todo. Ingresó al Carmelo y se encontró con una verdadera familia. Sí, sí. Puedo decir, mi comunidad es el regalo más grande que me ha dado Dios después de mi familia. Mi comunidad es mi familia, somos hermanos. El amor que sentimos y que siento yo por ellos no es fingido, y que ellos sienten por uno, por mí, como hermano, es de los testimonios más grandes que yo tengo. Realmente somos una comunidad de iguales, no hay nadie que sea más grande ni más importante, no hay vacas sagradas, y realmente nos queremos mucho. Y eso es muy importante porque hay comunidades que dicen viven sin quererse y mueren sin llorarse. Usted se encontró realmente con personas que lo entendían, que lo acogieron, Totalmente. en fin. Y allí en el Carmelo usted empezó a tener ese contacto, como lo decía ahora, con esos gigantes precisamente de la familia carmelita, de la historia carmelita, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, exactamente, Santa Teresa de Ávila. ¿Qué encontró en estos gigantes de la fe? Que uno sí se podía enamorar locamente de Dios como se enamora de la mujer más hermosa del mundo o del hombre de los sueños. Es decir, que uno primero se lo puede encontrar. O sea, fue confirmar lo que yo ya había vivido, que uno sí se lo puede encontrar, que uno puede tener una experiencia cara a cara con Dios, que esa experiencia con Dios tumba todos los esquemas y transforma la vida. Y que ese Dios, mientras uno más lo conoce, más lo descubre, uno se fascina con locura de Él y termina entregándole la vida. Fue lo que a ellos les pasó. Teresa de Jesús es una enamorada, Juan de la Cruz ni se diga, Teresita, Isabel de la Trinidad, pero también cuando uno va a un monasterio de carmelitas descalzas, qué sé yo, a la Mansión, a la Estrella, a la Ceja, uno encuentra mujeres, incluso mayores, que están absolutamente enamoradas como una quinceañera que se enamorara de su príncipe azul, del Señor. Grandes santos y grandes místicos. ¿Cómo definiría usted esa mística carmelita? La mística carmelitana es muy sencilla. Es un trato de amor profundo con Jesucristo. Es decir, es un encuentro con Él donde uno se vuelve loco de amor y donde le entrega todo. Y ese encuentro con Él produce dentro de nosotros un fuego que es como incendiarse de Dios. Uno se incendia de Dios. Ese es el Carmelo. A lo largo de todos estos años que usted ha estado en el Carmelo, en la comunidad carmelita, ¿qué tan orante ha logrado, digamos, ser? ¿Qué tan cercano al Señor? Yo creo que el esfuerzo siempre, yo siento que Dios tiene una cosa que me dice al corazón y me lo reclama todos los días. Puedes orar más, puedes hacer más oración, podemos vivir más unidos todavía. Eso lo siento. Cuando me confieso yo siempre le digo al Padre, yo siento que el Señor me dice con una claridad, más, yo quiero más, yo quiero más. Y yo le digo al Señor lo mismo. Los cantos míos, por ejemplo, de los últimos CDs, todos son sed de Dios, yo tengo sed ardiente que me devore el alma, el canto que es de tradición. Todo, o necesito un amor eterno que me contemple y que me lleve al cielo. Yo le digo a Dios, yo quiero más. Y lo malo es que Él me dice lo mismo. O sea que eso va a ser hasta que ya morirse a cerrar los ojos y caer en sus brazos. Fray Alejandro, cuando usted ingresó al Carmelo, usted estaba consciente de que era muy posible que tuviese que sacrificar toda esa carrera musical, porque incluso ya usted había estudiado en la Universidad de Antioquia, música, ¿no? Claro. Cuando yo entro, en alguna oportunidad un franciscano de los que hacía la promoción me dijo, ¿usted es consciente que usted entra a la comunidad y tiene que abandonar totalmente su música? Y yo dije, sí, soy consciente. ¿Y qué le produce eso? Y le dije, estoy tan enamorado que no me importa un rábano. Pero después me di cuenta que realmente más que abandonar, fue que el Señor bautizó mi música. Es decir, la sumergió en Él y la potenció. Creo que incluso muchas de las cosas que hoy en día soy como músico,
No las soñé vivir cuando estaba en la Universidad de Antioquia, no las hubiera ni siquiera vivido en Inglaterra, y en cambio hoy en día me dio el 100 por 1. O sea, es cierto, es cierto. El que deja padre, madre, amigos y hermanos y familia y todo por seguirme a mí, tendrá el 100 por 1 y la vida eterna. Eso es verdad. Su comunidad lo ha apoyado completamente, digamos, en sus estudios, en sus investigaciones de música. Usted estudió incluso la UD. La UD, sí. Exactamente. Ha hecho estudios, incluso tesis sobre... La teología de la música en exactamente, Juan Sebastián Bach. Es decir, una persona que ha pasado por ya cantidad de escenarios musicales, ha estado incluso en el Japón, ha estado por giras, recibe invitaciones, hoy en día tiene discos de los que vamos a hablar enseguida, tiene composiciones, en fin. ¿Qué le ha dejado todo esto de la música? ¿Cuáles son sus grandes logros? Porque sería muy difícil entrar a detallar cada cosa. Yo creo que una satisfacción muy grande de saber que el Señor me agarró con lo que yo sabía hacer y lo utilizó para el Evangelio y para llevarle la luz de Dios a muchos seres humanos. Es el hecho de sentir que Dios toma mi vida como un instrumento suyo y me dice gracias y déjeme, yo lo utilizo. Yo me siento utilizado magníficamente por Dios y lo único que puedo decir es gracias. Que sí, es muy difícil de describir, yo sé que hay cosas que es muy difícil poner en palabras, pero cuando canta usted, cuando está en un escenario. Cuando yo estoy en un escenario estoy en el cielo. Cuando estoy en un escenario se me olvidan los temores, se me olvidan los sustos, soy capaz de hacer cosas que ni siquiera podía hacer encerrado en mi habitación a nivel de música. Me inspiro no solamente por la gente, para mí el contacto con la gente, con el público tiene una fuerza muy grande, pero es con Dios y con la gente. Creo que ahí es donde entro en una comunión como la que va a ser el cielo, porque es que en el cielo no está uno solamente con Dios, sino que estará con sus hermanos, con los que están ya en el cielo y con los que están en la tierra. Eso es lo que yo experimento en el concierto. Yo estoy en una conexión total con Dios y eso me hace vivir ya el paraíso. Pero además estoy en contacto con la gente y estamos entrelazados. Es el paraíso, el cielo terrenal. ¿Y qué otras satisfacciones, digamos, ha tenido usted que hace parte del Coro Gregoriano de París, que fundó la Escolanía de Coro Gregoriano en Bogotá? La Escuela Gregoriana de Bogotá. Exactamente. ¿Qué otras grandes satisfacciones le ha dado la música? Yo creo que una satisfacción que yo tengo en este momento es el trabajo que he podido realizar con mi guitarrista, también de Medellín, Carlos Posada, los últimos discos que hemos podido sacar y el género de música que estamos desarrollando a partir de ahora, para mí es la gran satisfacción, incluso más grande que todo lo que había hecho anteriormente con el canto gregoriano a nivel internacional. Cuando usted era niño, nos lo decía en la semana anterior, usted admiraba profundamente a Mercedes Sosa y tuvo la oportunidad de conocerla. ¿Cómo fue para usted esto? Fue muy hermoso. Yo me meto al camerino de ella con una carta, simplemente diciéndole gracias, porque usted no sabe, pero su música fue la que permitió que yo no me perdiera y la que permitió que después me encontrara con Dios. Se la entregué, una carta larga, gorda, y le entregué una rosa y le dije, esto es para ti. Era ya una señora grande, gorda, una abuela, y me abrazó y me dijo, ¿qué haces? Le dije, soy seminarista. Y me dijo, ¿en qué comunidad? Y le dije, los Carmelitas Descalzos. Y ella pensaba que éramos encerrados, que éramos de clausura, que éramos ultraderecha, como decía ella. Y le dije, no, aquí somos muy distintos, aquí somos muy hermanos y queremos mucho a los pobres y a la gente. Entonces se crearon unos lazos y esos lazos fueron permanentes. Mercedes Sosa fue mi mamá. O sea, yo llamaba a Mercedes cada 15 días. Podía estar enferma y me contestaba, me mandaba mensajes, hoy estoy en tal parte. Yo no sé, yo siendo un simple pelado de 20, 22 años, seminarista, me llamaba mi futuro sacerdote. Creo que estuve muy cerca de ella cuando se convirtió también. O sea, en ese momento era una mujer llena de amor por la humanidad, por lo tanto tenía experiencia de Dios, aunque no se hubiera dado cuenta de ello. Pero después en su enfermedad, en el 96, tiene un encuentro cara a cara con Dios tan grande como el que yo había tenido años anteriores. Y yo la pude acompañar, ella me mostró su CD de la misa criolla
y me decía, yo me acuerdo que me decía, escucha cómo digo y en Jesucristo creo. Me acuerdo el acento. Escucha cómo digo, para que se note que es verdad. O sea, yo fui testigo directo de la conversión radical y del enamoramiento de Mercedes durante sus últimos años de Dios. Y para mí eso es genial. O sea, Mercedes Sosa me ponía a rezar a mí, ora por fulano, ora por sultano, mira lo que estoy viviendo. Dios mío, fue mi mamá y yo creo que me inspiró muchísimo en la música que estoy haciendo actualmente. Qué bonito, una mujer que realmente había nacido en una familia católica, pero Totalmente. que se movió en círculos muy izquierdistas, pero murió como una mujer de fe, y qué bueno que usted tuvo algo que ver en eso. Mensajes importantes del canal, ya regresamos. Padre, pero usted no solamente es cantante, también es compositor, ¿no? También. Creo que fue un campo que comencé a experimentar desde que era estudiante ya de teología o de filosofía y que he podido darle rienda suelta durante los últimos años. ¿Cuántos discos tiene hoy en día? Ya tenemos 3, solo que son sencillos, yo los llamo sencillos, son CDs de 6 canciones, el primero fue solamente de 3, lo que pasa es que yo tengo sed ardiente que me devora el alma, un canto que es netamente paisa, pero que dura 9 minutos 25. O sea que son CDs relativamente cortos, que creo que han tenido muy buena acogida por la gente. Y tengo entendido que tiene en proyecto un CD, no sé si ya lo tiene listo para sacarlo, si ya lo sacó, no sé, dedicado a Santa Teresa, precisamente en este año en que se cumplen 500 años de su nacimiento. Años de su nacimiento, claro que sí. Ya salió el primero, se llama En amor toda escondida, tomado de un poema de ella, y la idea es sacar otros 2 más, igualmente en este formato que es pequeño, es un CD pequeño, pero la idea es todo en honor a Teresa y en alguna oportunidad también a San Juan de la Cruz. Una persona que ha tenido tanto éxito como usted en la música, que desafortunadamente es más conocido en el extranjero que aquí mismo en Colombia, ¿cómo mantiene, digamos, el polvo a tierra para no subirse un poquito? Mi comunidad. Para mi comunidad yo no soy el artista afamado, ni el que se fue para Filipinas, ni nada, sino el hermano. Y eso me encanta, porque entonces yo me acuerdo todavía estaba estudiando filosofía y ya estaba cantando con la Orquesta Filarmónica y la Coral Santa Cecilia, la misa en si menor. Yo llegué con smoking, llegué con todos los hermanos estado en el concierto. Llegué y me dijeron, bueno, a usted le toca lavar los platos, usted es el día que le toca. Entonces cojo, me quito el smoking y lavo platos y estamos mamando gallo, como decimos. Y dice que le hacen bullying, ¿no? Todo el tiempo. Jorge Mario Naranjo, a quien ustedes conocen bien, es un experto en hacerme bullying las 24 horas del día. Somos grandes amigos, es mi superior. Y claro, ¿no? En Monticello yo vivo allí en Monticello con Jorge Mario y ya me conocen por el bullying de Jorge Mario. Y le han permitido que usted se dedique a la música, pero también le han dado grandes responsabilidades. Usted ha sido formador de seminario, ha sido párroco. Sí, esto de primera vez que me tocaba ser párroco, y fue justamente Jorge Mario, que ya era provincial, y cuando me nombra párroco, una vez lo llamo a las 12 de la noche, lo llamo y me contesta, y le dije, ¿por qué yo tengo que aceptar ser párroco? ¿Yo por qué no puedo renunciar si el Papa acabó de renunciar? Entonces me contestó, primero porque el Papa no es carmelita, segundo porque la obediencia del Papa es directamente con Dios y con la institución, y en este caso usted me obedece a mí. Tercero porque soy su amigo y se lo estoy pidiendo. Y le digo, la tercera es la única que vale. Y bueno, fui párroco un año y me fue muy bien, fue una experiencia muy linda en Bogotá. Después sí, formador toda la vida. Desde el diaconado ya estaba en la formación. Bueno, y como formador de futuros carmelitas, a ver, digamos, ¿cómo logra enamorarlos del Señor para que se queden allí, para que realmente persistan como religiosos? Yo creo que uno trata de dar buen testimonio y dar testimonio de que uno está enamorado de Dios y que no es cuento de boca para afuera, sino que Él es mi vida, que Él es mi cielo y mi polvo al cielo y a la tierra, y
Yo creo que ese sería mi labor y es poder ser lo que soy, simplemente ser lo que soy y tratar de ser fiel a lo que, a lo que vivo. Yo creo que desde ahí sería la gran enseñanza. Siempre les digo a los muchachos, no abandonemos la oración, no la dejemos por nada del mundo. Si un sacerdote deja de hacer oración o si un laico deja de hacer oración, nos perdemos definitivamente. Aunque celebremos las misas más lindas del mundo, nos perdemos. Fray, No perder la oración. Fray Alejandro, en medio de todo esto, ¿cuál, digamos, ha sido su cruz? ¿Cuál ha sido su piedra en el zapato? Mi piedra en el zapato. De pronto yo mismo. Es decir, el confrontarse uno con sus propias limitaciones, a veces Dios le hace comprender que uno no sería nada, nada, absolutamente nada si no fuera por Él. Lo que Jesús Adrián Romero, que es protestante, pero admiro profundamente su música, dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? Cuando uno se choca con sus propias limitaciones y las ve tan limitadas y tan grandes, yo creo que esa muchas veces ha sido mi piedra de tropiezo. Saber que yo quiero muchas veces ser mejor y a veces no lo logro, saber que yo a veces quiero llegar a hacer grandes cosas y finalmente no puedo hacer ni lo más mínimo. Mi propia limitación es una buena escuela de humildad que me hace el Señor. ¿Su enfermedad no ha sido ningún obstáculo, digamos, en su carrera como religioso? Creo que antes ha sido la mayor maestra, también para percibir que yo no puedo hacerlas todas, que yo no soy ni un Superman, ni un superhombre, sino un hombre tan frágil que con una hipoglicemia se puede morir. Eso me ha dado, creo que también ha sido bueno para mi humildad. Y eso lo ha hecho ser un muy buen deportista, ¿no? Sí, Hacer tengo mucho que ejercicio. todos los días. Exactamente. Bueno, finalmente hablemos de proyectos. ¿Qué tiene, digamos, planeado como músico? Como músico, yo creo que el trabajo que estamos haciendo, mi guitarrista Carlos Posada y yo, apenas está comenzando. Como tú decías, a mí me conocían más en Europa o en ciertos ambientes del canto gregoriano, y de pronto llega el canto en español, llega un acompañamiento formidable como el de Carlos en la guitarra, es uno de los mejores guitarristas de este país. Y yo creo que Dios me estaba diciendo, bueno, ya es hora de que cantes en tu lengua, de que utilices los ritmos que aprendiste cuando tenías 4 años, de que vuelvas al original que te vio nacer y que comiences a evangelizar desde ahí. Ese es el gran proyecto. Los 3 CDs que hemos realizado ha tenido mucha acogida. Yo creo que llenar el país de conciertos y poder llevar esta experiencia de Dios y enamorar a la gente de Dios a través de una música que tratamos que sea enamorada de Él. En una palabra, la Virgen María para usted. La Madre, la que me cuida, la que me protege y la que me ayuda a estar en oración todo el día. Son muchos los rosarios que puedo desgranar durante el día por ella. Como quiero orar todo el día y como el Señor me dice que ore todo el día, entonces muchas veces puedo pasar horas enteras rezando rosarios y diciéndole, Madre, tú me llevas a tu Hijo. Padre, tiene toda la razón, era imposible describir a la Virgen María en una sola palabra, eso era totalmente imposible. Bueno, fue un gusto que haya pasado por este programa, le deseamos mucho éxito en su gira por Filipinas. Gracias. ¿Filipinas o también otros países? Filipinas, Europa y bueno, y terminamos con la Semana Santa. Y volverá por acá, por ahí en abril, tengo entendido, en abril, ¿no? El 8 de abril, para hacer una invitación que aprovecho. El 9 de abril, Monticello, vamos a tener la gran celebración de los 500 años del nacimiento de Teresa. Esperamos que reventemos Monticello del gentío para celebrar esta buena Madre Teresa de Jesús. Con seguridad que así va a ser. De nuevo, muchas gracias y a todos ustedes que tan amablemente han estado atentos a esta entrevista, a este programa. Que estén muy bien.